personalidad narcisista se encuentra con una persona que tiene un intenso deseo del deseo de los demás. Esta es la característica central. De tal manera que en su relación el otro, la víctima, se convierte en una persona cuya función es la de proveer la autoestima herida del narcisista, inexistente en lo profundo, y que el narcisista se encarga precisamente de organizar a base de humillar, vejar, limitar o invadir los derechos de la víctima, o en algunas ocasiones a base de denigrar directamente todas las características que pueda presentar su pareja. Frecuentemente las víctimas de parejas narcisistas se preguntan si puede ser cierto que estén o hayan estado saliendo con una personalidad de este tipo, porque pues hay ciertos rasgos que no les cuadran. Hay que saber que en el narcisismo hay grados, como en todo, y que en todos los trastornos se pueden tener el 100% de los rasgos característicos, el 70, el 80, el 90%, hay una serie de límites porque en algún sitio hay que poner la raya. Lo que sí caracteriza esa relación con un narcisista es que siempre este narcisista va a buscar como pareja a alguien cuya autoestima depende precisamente del perdonarle la vida, esta personalidad narcisista, y que convierte también sus relaciones con todos los demás en un público, en una corte, en un entorno pues que precisamente ellos se encargan o ellas se encargan de mantener siempre activo como fuente supletoria de la autoestima que en lo profundo no posee. ¿Por qué hay seres sin alma? Porque el psicópata es un desalmado, una desalmada, gente que parece que no tiene alma porque no sienten, no tienen genuinas emociones. Si te dicen que lo sienten es falso, es un fake, están simulando. Si lloran, lloran lágrimas de cocodrilo, es muy difícil verles llorar, de verdad. Y si conocen la rabia, la venganza, el odio. ¿Cómo hay seres humanos que se han convertido en depredadores intraespecie? Es una pregunta, es la pregunta del millón. ¿Vienen así de fábrica? ¿Nacieron así? ¿O ha habido algo en sus vidas que les ha convertido en seres tan inquietantes y además tan tóxicos y nocivos para los demás? Parece ser que hay ciertas teorías que hablan de un origen neurológico en ciertas psicopatías, yo no lo niego, pero yo me he encontrado cada vez más en el origen de los psicópatas con los que he podido tratar situaciones de trauma muy temprano, en las que en algún momento el psicópata o la psicópata ha aprendido que la forma de eludir esa situación traumática es castrar, apagar todos los sistemas emocionales y por lo tanto convertirse en un ser completamente aemocional, sin emociones. Porque las emociones lo que le hacen a la persona que está sufriendo un trauma es sufrir. Y por tanto, para no sufrir las consecuencias del trauma temprano, normalmente un trauma relacional temprano, es el apagado sistemático de las emociones. Ese apagado, cuando se produce en ciertas etapas muy tempranas, lo que produce es que la psicópata o el psicópata aprende a vivir, y de hecho ya vive de por vida, y en un momento crucial de su desarrollo neurológico esto es definitivo, aprende a vivir sin emociones, muy especialmente sin miedo, muy especialmente sin ninguna empatía, muy especialmente sin ninguna compasión, y por tanto todo se convierte en algo frío, en algo técnico, en una cuestión de por qué no hacerlo, si no siento miedo, si no siento remordimientos, si no tengo sentimientos de culpa, ¿por qué no podría hacer algo que me beneficie? Un ser humano normal, sus emociones le llevan a sentir remordimientos, a sentir vergüenza, a sentir culpa, a sentir cuando algo daña a otro ser humano, para esa persona siente un dolor asociado al sufrimiento que produce en el otro. Esto en los psicópatas sencillamente no existe. Y por eso es muy difícil para una víctima de un psicópata o de una psicópata entender que esto ocurra a una persona con la que vives, con la que te has casado, con la que tienes hijos. Verdaderamente es una situación imposible de comprender que la persona con la que estás sea de otro tipo, venga de otra galaxia, de otro universo emocional, de un universo donde las emociones no existen. Y por tanto, la esperanza muchas veces que cabe en la víctima de si algún día cambiará esta pareja mía, sea o no psicópata o narcisista, pues es una esperanza muy remota, prácticamente nula. Y por eso también rige aquella regla que ya dio hace muchos años el profesor Robert Herr: si tienes algún psicópata en tu vida, no te detengas, corre.
Algo característico de las relaciones con narcisistas y sobre todo con psicópatas es que no se sienten responsables por nada que hacen. De tal manera que aunque reclamen que sus conductas son triviales o anodinas, lo que en el fondo están buscando es esa triangulación y esa puesta en valor de su persona, siempre con cargo a otros rivales que les presentan a las víctimas para que éstas de alguna manera refuercen su deseo sobre ellas. Esa triangulación que es característica, digo, de los psicópatas y de las relaciones con narcisistas, lo que lleva es a la víctima una posición cada vez más complicada, puesto que duda sistemáticamente de la lealtad y la fidelidad de su pareja y muy frecuentemente se convierte en eso que llamamos el detective perfecto, el detective de las 24 horas, 7 días por semana. Porque una persona que hasta la fecha no había tenido ningún tipo de problema respecto a la lealtad o la vigilancia de su pareja se convierte en alguien desconfiado, en alguien vigilante, hipervigilante, en alguien que monitoriza las redes sociales, los WhatsApps, los correos electrónicos, sencillamente porque su pareja, en este caso la personalidad narcisista o directamente el psicópata, es que no es fiable y por tanto se ha vuelto una de sus actividades principales la de vigilar y monitorizar que no se puedan producir precisamente esos comportamientos de traición o deslealtad. Aquí hay que ser rotundo y radical. Los psicópatas no tienen tratamiento. No solo no tienen tratamiento, sino que si se les intenta tratar, cosa que es muy difícil porque ellos no reconocen que tengan ningún problema para ser tratados, lo que hacen es manipular al psicólogo, al psicoterapeuta y utilizar la terapia para aprender nuevos trucos para seguir manipulando más y mejor a otras personas. De tal manera que el mayor experto mundial, Robert Herr, insistía durante los 30 años que trabajó con psicópatas que los psicólogos que trabajemos con psicópatas no hagamos psicoterapia con ellos, porque no solo no se cura, sino que aprenden nuevas y terribles cosas para seguir depredando. Cuando se le sigue en el tiempo a estas exparejas psicopáticas, lo que sabemos por la investigación es que siguen haciendo lo mismo con futuras víctimas y que esa persona con la que ha triangulado, con la que ha abandonado y dejado tirada a su víctima, es una futura víctima. Se convertirá tarde o temprano en exactamente el mismo tipo de víctima que la que acaba de dejar. Y eso les convierte en algo que es característico de la relación con un psicópata, de ver cómo cuando se les analiza a lo largo de su vida, de su biografía, se trata de asesinos psicológicos en serie. Van dejando víctimas allá donde van pasando en sus relaciones. Sus ex son siempre locos, pirados, bipolares, depresivos, alcohólicos. Son personas que han resultado dañadas por la relación con la o con el psicópata y que lo que tienen en común precisamente es que han sido dañados y presentan todos esos trastornos o incluso a veces esas adicciones gracias a la digamos impagable actuación de esas o de esos psicópatas que los han ido destruyendo hasta que han encontrado una nueva víctima mejor para poder estar ellas o ellos mejor y de ese modo abandonarlas. No se trata de una dicotomía entre si la razón o el corazón debe ser lo que lleva las riendas, sino que esa disonancia que se llama así cognitiva pertenece a la máscara con la que la personalidad psicopática maneja sus relaciones, una máscara que tiene una doble cara, por decirlo así. Por un lado está la personalidad adorable de la fase de seducción, de la fase en la que bombardeó de amor a su víctima, de la fase en la que utilizó todo tipo de estrategias, incluido el trance sexual, para inducir un fortísimo vínculo con la que va a ser su víctima, y a partir del momento en que esa persona, la misma persona, cambia de la noche a la mañana su actitud hacia la víctima, en la fase de denigración, llega un momento en que la víctima se encuentra con una persona a la que no conoce, una persona fría, desapegada, que se aburre de él o de ella, una persona que de repente no es la que parecía ser, de tal manera que eso en la mente de la víctima se convierte en un permanente vaivén entre si debe hacer caso más a la primera parte o la primera cara del psicópata o de la psicópata, que era la fase de bombardeo amoroso, la fase de la seducción, donde ella mostró toda una serie de estrategias que liberaron en el cerebro de la víctima una serie de sustancias muy adictivas, o la segunda parte de la relación, donde a partir del momento en que se aburren o encuentran a alguien más interesante
alguien con el que poder triangular, justamente esa segunda persona o personalidad es la que no cuadra con la primera y la víctima pasa de una a otra posibilidad constantemente, de tal manera que no es una lucha entre la razón y el corazón, sino entre quedarme con una cara del psicópata o con la otra cara del psicópata. El proceso por el que están pasando a la salida de una relación con una psicópata o un psicópata es un proceso que quizá no volverán a atravesar a lo largo de su vida. Nada es parecido a vivir la ruptura y el trauma de traición que genera un psicópata en tu vida. Por tanto, hay un cierto tiempo que va a transcurrir antes de que la persona que ha sufrido este vínculo traumático de traición pueda pasar página y pueda rehacer su vida. Es absolutamente imposible pasar página inmediatamente, como si se tratara de una relación de pareja normal, de una ruptura emocional normal. Esto no tiene nada de normal y la víctima debe saberlo desde el principio. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tiene salida. Cuando estás en ese momento de hundimiento, inmediatamente después, durante los meses posteriores de la ruptura de la relación con una psicópata o un psicópata, la persona siente que no hay ninguna posible esperanza de volver a ser feliz. Y este sentimiento es completamente normal, no tiene nada de patológico, es algo completamente esperable vistas las estrategias de seducción y de génesis del trauma, del vínculo de traición que se ha establecido con ese psicópata o esa psicópata. La buena noticia es que ese tiempo transcurrido, ese tiempo que necesita la víctima para elaborar el duelo, va atenuándose la adicción puramente química a esa persona o a lo que esa persona ha generado, y la persona poco a poco va pudiendo rehacer su vida emocional, afectiva, con otras parejas, con otras personas, pero es imprescindible que pase un cierto tiempo, que llamamos en psicología de elaboración del duelo, porque realmente lo que está procesando la víctima de la relación con un psicópata es caer en la cuenta que la persona con la que estaba saliendo, o con la que estaba casada, o con la que tenía esa relación de pareja, literalmente no existe, nunca existió. El amanecer y la consciencia que tiene la víctima es que se da cuenta de que la persona de sus sueños, el sueño en el que él o ella creyó, la persona de sus sueños, nunca existió. Existió esa persona o esa personalidad creada por una máscara, por un intento egoísta e interesado de beneficiarse de alguna manera de su víctima, pero al cabo del tiempo la realidad se ha impuesto y es imprescindible que elaboren el duelo de reconocer que esa realidad, esa relación en realidad nunca existió. Hay un problema muy importante que atraviesan todas las víctimas de una relación con una o con un psicópata, y es que tienden sistemáticamente a comparar sus nuevas relaciones con la que acaban de terminar o la que terminaron con esta psicópata o este psicópata. Y claro, no puede ser igual. Pensemos que los psicópatas en la relación de pareja lanzan un anzuelo emocional a base de seducir descaradamente y muy intensamente, bombardeando, literalmente es un bombardeo amoroso que es completamente ficticio y que ningún ser humano en su sano juicio, utilizando estrategias de aproximación y de seducción normales en la especie humana, utilizaría con esa frialdad y esa eficacia. Una persona normal que se aproxime a ti después de una relación de pareja con un psicópata, después de una ruptura, no se va a aproximar con esa intensidad, y eso le da la sensación a la víctima de que hay una planicie emocional, de que no le gusta tanto, no es tan buena, tan maja, tan simpática como la persona que acabo de dejar o que me acaba de dejar. Y esto es completamente un fake, es un artefacto emocional producido precisamente por algo que fue completamente ficticio. La seducción que la psicópata o el psicópata utilizó es un artefacto puesto al servicio de beneficiarse de la confianza y de la relación con la propia víctima, pero no hubo nada de genuino y de real. Y esto la víctima lo tiene que saber. Por tanto, no puede seguir comparando las futuras relaciones de pareja que pueda generar con esa relación que él cree o ella cree idílica, porque ese grado idílico era una pura manipulación, una pura estrategia de seducción que gracias a Dios no volverá nunca más a su vida.
es completamente probable, y muy probable incluso, que la psicópata o el psicópata que te ha dejado tirado o tirada te vuelva a contactar. Es cuestión de tiempo que ocurra. ¿Cuál es la razón de que contacten? La víctima cree erróneamente que es un sondeo, un testar las aguas, un ver a ver si pueden volver. No es esa la verdadera razón. Y hay que explicárselo, porque la verdadera razón de que la psicópata o el psicópata vuelva a contactar contigo es que quiere asegurarse de tu verdadero hundimiento toda vez que él o ella ha triangulado, está triangulando con su nueva víctima. Porque siguen necesitando estar por encima, estar arriba. Para poder estar arriba necesitan que su ex víctima esté muy abajo. Y es curioso y paradójico porque una persona normal, cuando rompe una relación de pareja, no busca seguir machacando, hostigando a la persona a la que ha dejado. Lo que busca es pasar página, no volver a interferir, no volver incluso a molestar y mucho menos herir a alguien que ya no va a ser la pareja. Los psicópatas y las psicópatas funcionan al revés, como en todas las otras cosas. Necesitan que las víctimas, sus antiguas víctimas, conozcan de su bienestar, triangulan con su nueva pareja o con su nueva víctima y lo necesitan porque en eso consiste precisamente el mecanismo del que bombean su autoestima y su imagen inflacionada de sí mismas.